Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el video anterior sentamos las bases fundamentales de la Aqida sobre el Corán y afirmamos que el Corán es la palabra de Alá, es increado en su origen y naturaleza, pero habla por su voluntad y poder cuando Él lo decide, es decir, es temporal. Sin embargo, cuando entramos en estas discusiones académicas con las escuelas de la teología especulativa, de Ilm Kalam y las corrientes filosóficas, surgen preguntas extremadamente precisas muchas veces. Algunas de ellas como que si acaso Allah habla con letras y sonidos, biharf wa saut, o qué ocurre con la voz del recitador cuando leemos el Corán. ¿Es el Corán que tenemos en nuestras manos y en nuestra memoria la mismísima palabra de Allah o es solo una representación creada? Hoy vamos a profundizar un poco en todas estas cuestiones con el Dalí y las opiniones de los sabios y vamos a ver un poco para esclarecer estas dudas. Comencemos abordando una de las mayores distorsiones que introdujeron los teólogos especulativos. Grupos como los Kulubiyat y más tarde los Asaira afirmaron que el habla de Allah, el Kalam Allah, es un significado abstracto e indivisible que habita en su esencia, el Kalam Nafsi, sin sonidos, sin letras y sin secuencia. Afirmaron que lo que escuchamos al recitar son sonidos creados que representan dicho significado. ¿Pero qué dicen las fuentes primarias frente a esta postura? Empezaremos con el Corán. En Sura Tauba 9.6, Allah dice: y si alguno de los asociadores te pide protección, protégelo para que escuche la palabra de Allah. Lo que da a entender que el ser humano escucha al recitar del Corán son palabras compuestas por letras y sonidos. En Sura Taha 20 de la 11 a la 12 y en el Sura Al-Qasas 28.30, cuando Allah llama a Moisés en el monte Tur, que lo mencionamos en el anterior vídeo, el texto dice: Nudlia, fue llamado, y Nadahu, le llamó. En la lengua árabe clásica, la palabra nida, llamada, se refiere exclusivamente a una voz audible a distancia, a diferencia de Naswa, que es un susurro. Decir que una llamada no tiene sonido es una contradicción lingüística manifiesta. Luego también tenemos Dalil en la Sunna, y es que un hadith auténtico registrado por Imam al-Bukhari en su obra Adab al-Mufrad y en su Sahih, en el capítulo del Tawhid, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Alá congregará a las criaturas en el día de la resurrección y los llamará con una voz, bisawat, que escucharán tanto el que está lejos como el que está cerca. Yo soy el rey, yo soy el creador. Los imanes de la Sunna como Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal relataron en su obra Kitab as-Sunnah que le preguntó a su padre, el imán Ahmad: ¿acaso él habla con una voz? El imán Ahmad respondió: sí, ciertamente tu Señor habla con voz, y estos Yahemiyya quieren negar la verdad. Por lo tanto, el consenso de los salaf es que Allah habló el Corán a Jibril con palabras, letras y sonidos reales, adecuados a su majestad divina y sin asemejarse a la voz de la criatura. Llegamos aquí a un punto histórico más refinado y complejo, y un debate que se avivó sobre todo durante la época del imán al-Bukhari y el imán Ahmad, es la cuestión de la pronunciación, el lafz. Cuando un musulmán toma el Corán y recita Alhamdulillah Rabbil Alamin, ¿qué es creado y qué es increado? Para resolver esto sin caer en desviaciones, el Salaf estableció una distinción de categorías. El primero es la acción de la criatura, fi'al. Tu voz, tu garganta, tu lengua, la tinta del papel y los movimientos de los labios son creados, son makhluk. Las acciones humanas y sus facultades físicas son creación de Allah. Mientras que los recitados, al-malfuz, al-maktub, es decir, el contenido, las palabras, el significado y la estructura del mensaje que estás pronunciando es la palabra de Allah y es increada, el makluk. Como siempre digo, perdón por mi árabe, el imán al-Bukhari escribió en el libro, un libro entero que fue dedicado a esta cuestión, titulado Halkaf al-Ibad, es decir, la creación de los actos de los siervos, y él explicó que la tinta es creada, el papel es creado, la voz del recitador es creada, pero la palabra que está escrita en el papel y recitada por la voz es la palabra de Allah, increada. Piensa, vamos a poner una analogía, ¿vale? Para entenderlo mejor. Si tú lees una carta de un rey, la voz que emites es la tuya, pero la orden, el mensaje y las palabras pertenecen al rey.
De la misma manera el Corán, donde quiera que se recite, se memorice en los corazones o se escriba en los libros, es la palabra de Allah, no una paráfrasis, no una metáfora, no es una traducción. Espero que esta pequeña analogía no haya sido de más confusión que de ayuda, pero si no lo dejáis en los comentarios. Analicemos ahora los razonamientos lógicos que utiliza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah para refutar tres errores muy comunes de la teología filosófica. El primero es si el Corán tiene letras y secuencias, es decir, una palabra antes que otra, debe ser creado porque la secuencia ocurre en el tiempo. Abro un paréntesis aquí para, como hice en el vídeo anterior, recordar que tengo un vídeo sobre la posición de Ibn Taymiyyah en cuanto al tiempo y al espacio. La refutación de Ibn Taymiyyah en este caso es que los teólogos presupusieron, erróneamente que todo lo que tiene un orden o secuencia, tartib, es inherentemente una criatura. Pero la secuencia de las palabras en las palabras de Allah no es una limitación, sino la estructura misma del lenguaje comprensible. Allah habla con órdenes por sabiduría. La secuencia en las palabras habladas por Allah pertenece a sus actos voluntarios, los cuales subsisten en su esencia eterna y por lo tanto no son creados. El segundo argumento es decir que Allah habla con sonido, implica comparar a Allah con los seres humanos. Esta duda surge de la misma falacia que afecta a todo o cualquier atributo divino. Quien piensa que la voz de Allah se parece a las cuerdas vocales o al aire desplazado de un ser humano, está haciendo tasbih en su propia mente. De la misma forma que afirmamos que Allah tiene vida sin que su vida sea como la nuestra, o que Allah posee conocimiento sin que su conocimiento sufra del olvido. Afirmamos que Allah habla con voz y letra de una manera que se ajusta a su majestuosidad, sin semejanza y sin definir la forma. El tercer argumento es que el Corán fue revelado en árabe, por lo que es un lenguaje temporal creado. El idioma árabe del Corán fue la elección deliberada de Allah para su revelación final. Allah habló este texto en árabe real. No fue Jibril quien inventó las palabras árabes, ni fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam quien las tradujo de un pensamiento divino abstracto, sino que Allah es el autor de las palabras y de los significados. Aquí concluyo este vídeo. Como dije en el primero, ya haré vídeos mucho más largos, inshallah, en un futuro, abordando estos temas mucho más en profundidad, pero os dejo una reflexión, y es que cuando sostenemos el Corán en las manos y leemos Surah Fatiha, Ayat al-Kursi, no estamos leyendo la poesía de un hombre ni las interpretaciones de un ángel, sino que estamos leyendo las palabras mismas de Allah. Y esta fue una de las posiciones que sostuvo Imam Ahmad ibn Hanbal cuando fue encarcelado y azotado por los gobernantes de su época. Y es que prefirió el sufrimiento físico antes que firmar un documento que dijera que la palabra de Allah era una criatura. Y los salaf defendieron esta posición, porque sabían que si reducían el Corán a una simple creación, destruían la conexión directa entre la humanidad y su creador. Y dicha esta reflexión, me despido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.